Diana. Espero que estén todos bien. Quiero agradecer a Minsub la oportunidad que nos da para hacer esta presentación y quería agradecer también a Marian Ramos, que está conmigo, ingeniera de minas y que es quien ha desarrollado en mayor parte la presentación. Así que muchas gracias a todos. Voy a presentar, todavía no sé si tengo, tengo los derechos ya para presentar, pues paso a compartir. Avíseme, por favor, si se ve la presentación. Sí, correcto, sí se logra ver. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a hacer una presentación que trata sobre planificación estratégica y el uso de una de las herramientas que se están poniendo de moda ahora y que nosotros estamos ayudando a desarrollar con el equipo de MiningMath, que es esta herramienta, MiningMath. La experta en MiningMath, en MiningSense, es Marian, con lo cual pues tenemos la suerte de que ella nos pueda hacer una introducción al proyecto, a la herramienta y a qué ventajas ofrece a la industria minera. Y también queremos hacer una introducción sobre MiningSense, a qué nos dedicamos, para que nos conozcan, sepan la experiencia que tenemos y que en definitiva sirva de preámbulo a la presentación principal, que es planificación estratégica y uso de MiningMath. Marian, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, pues voy adelante con la presentación. MiningSense es una empresa que está ubicada en España, pero con una vocación internacional y sobre todo hacia Latinoamérica. Tenemos fuertes raíces con Latinoamérica y de hecho trabajamos codo con codo con un proyecto que se está desarrollando en Perú, Nueva Recuperada, y también hemos trabajado en otros proyectos en los 5 continentes. Vamos a presentar un poco cuál es nuestra visión del negocio minero, en qué creemos y quiénes somos. El equipo es un equipo que combina juventud con experiencia, que está muy comprometido con el desarrollo de las mejores prácticas en minería y que se enfoca en tanto el desarrollo de proyectos como estudios de viabilidad y también en la gestión de los mismos proyectos. Estamos especializados sobre todo en planificación estratégica y en planificación de detalle, de cielo abierto fundamentalmente, pero también de interior. Estamos convencidos de que la minería que se tiene que desarrollar tiene que ser una minería con valores, que tenga en cuenta lo que demanda la sociedad, que son materias primas, pero también un respeto por el medio ambiente, por las sociedades y obviamente son partes fundamentales de nuestro quehacer cada día. También tenemos muy presente cuál es el objetivo de nuestros inversores. Ofrecemos soluciones estratégicas y tenemos una visión de desarrollo global de la industria minera. Estamos convencidos de que es una industria global, como no hay ninguna otra, y que las soluciones deben pasar por este tipo de visión del mundo minero. Bueno, pues hacemos scoping studies y due diligence, estudios de viabilidad, estudios de optimización de mina, dirección de proyectos y equipos, mejora de proyectos, y hemos trabajado, como decía, en los 5 continentes, desarrollando proyectos de varias materias primas. Nuestro concepto de un proyecto minero, obviamente todos sabemos que se desarrolla en distintas etapas, los proyectos mineros. La fase del estudio conceptual y la fase preliminar son para nosotros etapas claves en las que se define lo que quiere ser un proyecto minero. Es el momento de hacer las cosas buenas. Un profesor que tuve yo en la Escuela de Minas de Madrid, Fernando Pla, decía que hay un momento para hacer las cosas buenas y hay un momento para hacer las cosas bien.
En los estudios de viabilidad, en la decisión de construcción, es el momento de hacer las cosas bien. En la fase preliminar es el momento de hacer las cosas buenas, fundamentalmente. Estamos especializados en la evaluación de recursos y reservas, diseño de mina, planificación de detalle, cálculo de flotas y equipos, estudios económicos, gestión y dirección de proyectos y diseño de procesos. Llevamos realizado más de 25 proyectos desde 2018 y con crecimiento anual. Voy a pasar ya a la fase de planificación y optimización a cielo abierto, planificación estratégica fundamentalmente. Imagino que al final habrá una ronda de preguntas. Dejaremos luego nuestro contacto para cualquier otra consulta que tengan, pero no sé, Diana, si es necesario, si se van a hacer preguntas durante la intervención o mejor todas al final. Imagino que mejor todas al final, ¿verdad? Bueno, sigo. Sí, ingeniero, al final se realizarán las preguntas, De la acuerdo. ronda de preguntas. Al abordar cualquier proyecto minero hay que sentarse primero a estudiar en qué ambiente se va a desarrollar ese proyecto. Entonces, una de las primeras fases a la hora de evaluar las reservas de un proyecto es un análisis de qué influencia tiene cada uno de los factores exógenos del proyecto. Está claro que ya tenemos definido un modelo geológico validado por los geólogos, es un recurso sobre el que nosotros vamos a trabajar, pero hay otra serie de condicionantes externos que nos van a definir cómo debe ser el proyecto. Todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar cuáles son las reservas. No solo el estudio de mercado, sino sobre todo los condicionantes ambientales, que es lo que la sociedad de la zona en la que vamos a trabajar está demandando, qué ofrece esa sociedad y cómo podemos mejorar las condiciones de todos a través de ese proyecto minero. En la definición del proyecto minero, una de las siguientes etapas, a partir de esa evaluación inicial y del estudio previo del modelo geológico, es definir qué es el Smallest Mine Unit, que también se llama tiene varios nombres, es la unidad minera mínima que vamos a ser capaces de separar con nuestros equipos. No solo tiene que ver con el tamaño de los equipos, sino sobre todo con el tipo de información que vamos a poder discriminar. Es decir, el tamaño de nuestra tronadura, de nuestra voladura, qué distancia va a haber entre los barrenos, qué fuentes de información vamos a tener, cómo las vamos a poder cruzar para poder generar la información que necesitamos para que en operación se pueda separar no solo estéril de mineral, sino también las distintas calidades de mineral. Es muy importante hacer una evaluación de cuál es hasta dónde se puede llegar con esa reducción del tamaño mínimo de bloque para poder combinar, por un lado, los costos que va a suponer incrementar reducir el tamaño de la unidad minera mínima y también el beneficio que podemos obtener de ser lo más selectivos posibles. Siempre hay un balance que hay que intentar identificar y asumir. El estudio preliminar de costos es también una de las etapas fundamentales de la evaluación de reservas. Es necesario, es muy importante tener un modelo económico inicial. El modelo económico debe reflejar cuáles son los cuellos de botella del proyecto, cuáles son los principales costos, los principales condicionantes del proyecto,
los limitantes externos para poder definir las reservas y también qué opciones tenemos a la hora de estudiar varios escenarios, varias alternativas que nos permitan conducir nuestro proyecto hacia lo que es óptimo desde el punto de vista económico y desde el resto de puntos de vista. Para eso, nosotros siempre sugerimos hacer un análisis de costos basado en un árbol en el que cada rama va generando un input al costo global, de forma que de costos que son identificados y evaluados por primeros principios fundamentalmente, vamos pasando a costos cada vez más generales y finalmente a un costo final por tonelada, que será lo que nosotros al final vamos a poder analizar dentro de nuestro modelo de bloques, tanto de mina como de proceso, administrativos, para estéril y para mineral y para la rehabilitación del espacio. La evolución del modelo de bloques tiene en cuenta todos estos condicionantes y lo que nosotros hacemos es siempre una regularización de los modelos de bloques para poder reflejar cuál es la unidad minera mínima y el resto de condicionantes que influyen en el modelo. Muchas veces se utiliza un modelo de bloques sin incluir la información económica y el resto de condicionantes. Nosotros siempre tratamos de incluir toda esa información en el modelo de bloques. Porque si bien en las fases siguientes, que nos va a explicar Marian, es posible que haya herramientas de software que permitan evaluar los modelos, evaluar las reservas con inputs dentro del propio software, es muy importante además cruzar los datos que tenemos del software con los que nosotros hemos introducido en el modelo. Lo que introducimos en el modelo es mucho más controlable, es mucho más verificable y además nos permite contrastar los resultados que se obtienen del modelo evaluado en un software ya de optimización. Hablaremos luego de los software de optimización que fundamentalmente van a ser MiningMath y Whittle, al menos los que nosotros utilizamos. Bueno, me he adelantado a esta diapositiva. Estos software tienen la capacidad de introducir todos los condicionantes que hemos hablado antes y analizar muchos escenarios en poco tiempo. El potencial de estos software no es generar unas reservas. El potencial de estos software es poder analizar muchos escenarios y a través del estudio de esos escenarios decidir cuál es la mejor opción para el desarrollo del proyecto. La optimización es la etapa en la que, mediante el uso del software, generamos distintas cortas óptimas que van a definir para varios escenarios cuál es la mejor opción para el desarrollo del proyecto. En el análisis de estas cortas óptimas se deben tener en cuenta pues, factores tan importantes como la estrategia que va a tener la empresa para su desarrollo, qué potenciales subproductos se pueden incluir en el modelo económico, los escenarios cambiantes de mercado, la optimización de la rentabilidad y el valor del proyecto, la influencia de escenarios operativos y por tanto de dilución y pérdidas. Todo eso son inputs para los modelos, para los software de evaluación de reservas y de optimización de corta. Esta es la típica curva que se obtiene a partir de una optimización. Varios tamaños de corta que generan un NPV o un discounted cash flow, que es normalmente lo que se usa en Whittle,
y esa curva realmente es una envolvente. Todos los puntos por debajo de la curva y por encima que tengan un valor económico positivo son susceptibles de poder convertirse en una corta explotable en un futuro diseño de mina. Y el máximo para cada tonelada, para cada nivel de toneladas, en el escenario que se esté considerando, lo define la curva. ¿Cuál es la mejor opción para decidir cuáles son para decidir cuál es el tamaño de nuestro proyecto? Es la gran pregunta y depende mucho de cuál es la estrategia de la empresa. Si es una estrategia de bajo riesgo y con una generación rápida de cash, o si es un proyecto de largo plazo en el que lo que se está priorizando es una vida de mina larga. Todos son posibles soluciones a esta pregunta. Normalmente en la industria se suele tomar el máximo del NPV como el que minimiza el riesgo y optimiza el potencial de desarrollo del proyecto, pero no tiene por qué ser la solución óptima, depende de cada proyecto. No solo se tiene en cuenta el NPV, se tiene en cuenta también otros distintos factores que nos pueden hacer decidirnos por un proyecto u otro. Por ejemplo, dependiendo de cuál sea nuestra posibilidad de ubicar los estériles, podemos estar pensando en un proyecto que tenga un strip ratio muy bajo. Por ejemplo, podemos estar pensando en proyectos que el costo marginal por cada tonelada, en este caso de cobre, producida sea menor en comparación con las anteriores, o proyectos en los que el costo por tonelada generada se mantenga por debajo de un nivel. Todos estos son distintos puntos de vista que se tienen que abordar de forma conjunta a la hora de seleccionar cuál es la corta óptima. Como parte del proceso de optimización, la preselección de cuáles son las cortas que se van a tomar como fases del proyecto es crítica. Y es una etapa que se tiene que hacer en combinación con la selección de la corta óptima. Normalmente no, es una práctica común utilizar las propias cortas anidadas para seleccionar las fases, porque realmente las primeras cortas anidadas están indicando cuál es la zona más rentable de una explotación. Por tanto, tiene lógica utilizarlas como las cortas iniciales y luego las fases se van desarrollando utilizando pit shells o cortas anidadas cada vez mayores. De esta forma se reduce el strip ratio de algunas de ellas y se optimiza el flujo de caja del proyecto. Hay varias opciones de todas formas. Por ejemplo, si estamos pensando en desarrollar una corta de forma que la propia corta se pueda utilizar para la instalación de los estériles del proyecto, se puede forzar a iniciar la corta en uno de los extremos y ampliarla hacia el otro, de forma que, de nuevo, aunque no sea desde el punto de vista económico lo óptimo, sí puede serlo desde el punto de vista operativo e incluso desde el punto de vista económico global, porque evitamos tener una instalación de estériles en superficie que, aparte de los requisitos ambientales, es decir, CAPEX para poder hacer la instalación,
genera más huella ambiental del proyecto. El análisis de fases tiene en cuenta también no solo la geometría, sino cuáles son el valor económico de cada una de esas cortas. Como os comentaba antes, lo lógico es iniciar las primeras fases con las cortas más pequeñas para luego ir pasando a cortas mayores. En estas gráficas podéis ver una selección que hemos hecho manual para un proyecto basado en este tipo de selección de cortas. Otro elemento fundamental es la ley de corte. La ley de corte, de forma tradicional, pues se ha usado muchas veces la que normalmente se ha tenido en el proyecto, la que definió en su día el estudio de viabilidad. Nosotros estamos convencidos que la ley de corte nunca debe ser fija. La ley de corte debe ser variable y adaptarse en cada momento a las condiciones de mercado, a las condiciones de costos y a la situación del proyecto. Una vez que hemos definido la ley de corte, hemos definido cuál es la secuencia ideal de explotación y hemos hecho un primer análisis económico de este desarrollo puramente conceptual, es el momento de definir el diseño final. De momento, hasta que no hagamos el diseño, no podemos hablar de reservas, porque, como sabéis, las reservas tienen que ser técnicamente extraíbles y con un beneficio económico. No solo además deben tener una certidumbre geológica alta, sino que además tienen que tener este tipo de, estar definidas por un diseño de mina. Este diseño de mina, que se basa en las pit shells que hemos seleccionado antes, incluyen una serie de parámetros que son obligatorios porque además garantizan la estabilidad y la ejecución del desarrollo de la corta. Suelen ser menos óptimas, valga la redundancia, que la pit shell, pero nosotros siempre recomendamos depende mucho del tamaño de la corta, de la forma, etcétera, pero intentar no generar un 15% más de estéril de lo que se generó con la corta óptima y recuperar al menos el 95% del metal que se estaba considerando en la corta óptima. En función de este desarrollo de la corta por fases, se genera una planificación y un informe de reservas. Ahora ya sí podemos hablar de reservas que van a alimentar un modelo financiero, un modelo económico, que es el que va a definir cuál es el valor del proyecto. El modelo final es, pues, reflejo del grado de detalle que se tiene en el proyecto y debe servir para la toma de decisión en el desarrollo de futuras etapas de investigación, cada vez más ajustadas y en última instancia en tomar la decisión de construcción del proyecto. Voy a dar paso ahora a Marian Ramos, que va a explicar la parte de Mining Math, cómo utilizamos Mining Math en nuestro día a día en el proyecto. ¿Para de compartir y compartes tú? Sí, voy a compartir mi pantalla para poderlo.
Ingeniera, María, no se le escucha bien, no se le escucha su audio. Parece que hay un pequeño problema con el audio, ingeniera. No se le escucha. No se le logra escuchar. No, se ve que está hablando, pero no se logra escuchar. A ver, un momentito, por favor, a los participantes. Parece que hay un pequeño inconveniente con el audio de la ingeniera, pero esperemos que se pueda solucionar a la brevedad. Voy a hablar ahora desde este ordenador porque se ve que no funciona bien el audio del mío. Perdón. Sí, ahora sí se le escucha. Adelante. Me he cambiado de ordenador, así que parece otro nombre, pero soy yo. Sí, Vale. normal. Bueno, vuelvo a empezar desde el principio. Nosotros, una de las herramientas que usamos para realizar esta planificación estratégica es MiningMath. Es una herramienta nueva que está saliendo al mercado bastante potente. Nosotros la utilizamos en la etapa previa a la realización de ejecución del proyecto, que es cuando se tienen que tomar las decisiones más importantes, que es básicamente cuando decides qué es lo que quieres hacer y esto te va a influenciar durante todas las etapas posteriores. Entonces, bueno, MiningMath es una herramienta que lo que hace es realizar una planificación que maximice el NPV en función del modelo de bloques que tú tengas. El modelo de bloques que tenemos que utilizar para MiningMath es algo diferente al del resto de software que podemos utilizar como GeoMine o DataMine. Perdón. Voy a quitar esto ahora. Los datos que tenemos que introducir en MiningMath tienen que estar en formato de CSV. ¿Esto qué implica? Que nosotros tengamos que modificar o que adaptar el modelo que tenemos en normalmente de otro software a MiningMath. Los bloques tienen que ser regulares, es decir, tiene que ser un modelo regularizado, tiene que eliminarse todos los bloques que tengan densidad cero, es decir, que sean de aire, y hay una serie de parámetros que son imprescindibles para que el programa pueda entender qué es lo que vas a hacer. Estos parámetros son la densidad, los ángulos de talud, el discount rate, como podéis ver ahí en la imagen, las coordenadas, que espera, lo voy a explicar en las coordenadas y o índices, que tienen que estar, se recomienda que estén siempre en orden ascendente, la ley media de cada bloque, los economic values, que posteriormente voy a explicar un poco en qué consisten, y el origen de coordenadas del modelo de bloques no es imprescindible, pero se recomienda a la hora de poder ejecutar otra serie de funciones más adelante dentro del programa. La definición de los economic values es quizá la cosa más importante de MiningMath. Es una etapa previa. Nosotros tenemos que definir cuáles son los costos de nuestro proyecto. Como ha hablado Jesús antes, el análisis económico es muy importante y la manera que tenemos de introducir estos costos es a través de unos parámetros que se llaman economic values. Existen dos tipos de economic value, uno es el economic value de proceso y otro es el economic value de la estéril. El economic value del proceso
es la diferencia entre los ingresos, es decir, entre lo que ganamos por la cantidad de metal que estamos vendiendo y lo que nos cuesta explotar ese bloque, tanto explotarlo como procesarlo. Y el economic value del waste es el costo asociado a ese mismo bloque, pero si solamente se tratara como estéril. ¿Qué es lo que hace el programa en esta etapa o qué es lo que hace con estos dos parámetros? Pues es muy sencillo. El programa selecciona dentro de cada bloque si es mineral o si es estéril y si forma parte o no del recurso. Es decir, nosotros tenemos un modelo de bloques cuadrado, normalmente, o geométrica variable, lleno de múltiples bloques dentro, y lo que hace es selecciona cada bloque y decide si ese bloque va a formar parte de nuestro proyecto o no. Y dentro de nuestro proyecto, si ese bloque se va a explotar como mineral y va a ser rentable explotarlo como mineral o va a ser estéril. Esto depende de varios factores, que son la ley, el tonelaje, los costos e ingresos y la geometría del modelo. No es lo mismo que nosotros tengamos un bloque en el fondo de la corta con muchísimo valor económico si luego tenemos que explotar por encima millones de bloques de estéril, pues igual no es rentable. Eso es lo que hace, evaluar si cada bloque es rentable o no es rentable de explotar. Después, otro parámetro que hay que tener en cuenta después de haber introducido el modelo de bloques en CSV con los economic values, con la densidad, con el origen de coordenadas, se recomienda siempre, es definir cuáles van a ser las cantidades que vamos a explotar en cada periodo de tiempo. MiningMath funciona con periodos. Esto quiere decir que no se limita solamente a años, a meses, sino que puede ser variable. Puedes tener una etapa inicial en la que lo defines como semanas, una etapa secundaria en la que defines como meses y una etapa final en la que defines como décadas. Se pueden intercambiar los periodos desde semanas hasta décadas y luego hay otra variable en la que tú puedes definir qué es un periodo para ti. Pues igual un periodo para ti son 5 meses y no un semestre. Eso es muy versátil dentro del programa y como podéis ver en la diapositiva de abajo, en TimeFrame es donde nosotros podemos decidir estas cosas. Otra cosa que es importante introducir es, como podéis ver arriba, en Process 1 es donde se define cuál es tu recuperación, que la puedes tener en el modelo de bloques incluida o no. Puedes definirla ahí mismo, puedes poner el valor que tú quieras, pero va a ser un valor medio que se va a exponer en todos los bloques. Y si veis economic value que pone U or 1, ese puede ser variable. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un parámetro que nosotros hemos introducido en el modelo de bloques, pero que no tiene por qué ser fijo, porque como podemos saber, los costos no siempre son fijos, podemos estudiar alternativas. Bueno, pues en ese cuadrado podemos establecer cuál va a ser nuestro coste de proceso. Y exactamente lo mismo del estéril, porque no es lo mismo, por ejemplo, explotar algo oxidado que explotar algo fresco. No tiene el mismo coste de perforación, no tiene el mismo coste de transporte, tampoco tiene el mismo valor normalmente. Entonces es una buena manera de definirlo. Y otra cosa que también tiene MiningMath en esta introducción de los costos de proceso es que puedes incluir uno o más materiales, es decir, si tienes un proyecto de cobre y plomo, pues puedes separar los dos costos de proceso individualmente. Y luego, otra cosa que también hay que introducir por periodos es la producción, pero es muy importante detallar que es la producción para la cantidad, o sea, para el tipo de periodo que hayas elegido. Por ejemplo, si hemos elegido semanas, tiene que ser producción semanal. Si hemos elegido décadas, tiene que ser
producción por décadas. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, muy sencillo, que lo he hecho yo así un poco a grosso modo para que se entienda, que en la primera etapa he puesto que sea por años, que va a ser un solo año, el primer año, y que el proceso es de 1 millón, y en la segunda etapa, que van a ser décadas, el proceso va a ser de 10 millones. Vale, una vez introducidos esos datos son los básicos para crear un caso base, y a partir de ahí ya se puede ejecutar una etapa preliminar del estudio de un proyecto. Y otra serie de datos a introducir son los datos geométricos. Existen 3 tipos de datos geométricos, que son el Vertical Rate of Advance, el Minimum Bottom Width y el Minimum Width. Cada uno de estos es por periodo. Esto es una cosa bastante importante porque te va a limitar y te va a forzar en cada periodo a cumplir estas constraints. No es flexible a la hora de decidir si amplía el mining width o si lo limita. No, va a intentar siempre, el programa siempre va a intentar alcanzar estos objetivos. Entonces, mi recomendación es que se realice un caso base primero sin introducir la geometría, y posteriormente ya se puede ir detallando cuál sería la geometría más adecuada. Una cosa que nosotros usamos mucho para nuestros proyectos es que MiningMath tiene la opción de introducir superficies. Existen 2 opciones: restringir una zona o forzar una zona. ¿Esto para qué sirve? Pues restringir, por ejemplo, es si durante un periodo de tiempo nosotros no podemos explotar una zona porque está limitada por algún animal o por algo climático, nosotros podemos introducir una superficie exagerada en esa zona, en la que decimos que esa zona no se puede minar en ese periodo de tiempo porque está limitada. Y exactamente lo mismo, pero al contrario, con forzarla. Imaginaos que nosotros, por el motivo que sea, tenemos una zona de lodos que la necesitamos minar con antelación a otras, entonces nosotros elegimos el periodo correspondiente y decimos: esta zona es la que yo quiero minar. Es verdad que no nos va a incrementar el NPV, pero nos lleva a tener una situación más realista de lo que es el proyecto. Los resultados que nos da MiningMath son superficies topográficas. En el base case, sin tener que introducir ningún tipo de geometría, ya te da una superficie topográfica con la que tú puedes realizar otras superficies para, por ejemplo, para forzar o restringir periodos. Una superficie por periodos, es decir, nosotros vamos a poder exportar esa superficie y ver cómo va a quedar nuestra pixel o nuestra corta en cada periodo. Vamos a ver el avance, la producción de proceso, la producción de mina, la producción de estéril, la evolución de los stocks. En el caso de que nosotros queramos incluir stockpiles, hay que limitarlos antes por periodo también. La evolución del NPV y el NPV acumulado. Aquí he puesto 3 ejemplos que son de un proyecto que hicimos, en el cual se puede ver que, por ejemplo, cuando nosotros establecemos en MiningMath cuál va a ser nuestra producción, el programa siempre va a tender a cumplir esa producción. Como habéis visto antes, yo puse 1 millón de toneladas y efectivamente durante casi los 10 años ha establecido 1 millón de toneladas. Y el NPV acumulado es muy importante para ver cuál es el potencial de MiningMath. El potencial de MiningMath no es que haya fluctuaciones del NPV, no. Siempre va a ser incrementar el NPV todo lo posible y, por tanto, darnos la opción más rentable. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos varios, bueno, como podéis saber, en la etapa de evaluación de un proyecto hay que hacer muchísimas opciones. Hay que ver cuál es la opción más versátil, cuál es la opción más económica, cuál es la versión más realista. Tienes que hacer opciones. Y dentro de esas opciones tú vas a elegir cuál es la estrategia a seguir, porque va a ser la que define nuestro proyecto más adelante durante el periodo de ejecución. MiningMath tiene la opción de hacerlo fácilmente
Como os he explicado antes, se puede variar pues el precio del cobre. Como podéis ver arriba, se incrementa el NPV o disminuye el NPV, se pueden cambiar las constraints geométricas, se puede restringir una zona porque por el motivo que sea no te han dado la concesión a ese tiempo y la tienes que restringir y no tienes opción a minarla. Se pueden hacer muchas opciones y luego las puedes evaluar, puedes ver cuál es la más rentable y cuál es la más realista y tomar una decisión intermedia incluso. Entonces, nuestra recomendación es hacer opciones y todo lo que se os ocurra a evaluar va a estar bien, porque nunca sabes si es lo más o incluso lo más viable esa opción. Siempre hay que evaluarlo todo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros usamos MiningMath, pero usamos MiningMath en combinación con otros software. El uso de MiningMath nos da una secuencia de explotación, pero el problema que tiene MiningMath es que no es flexible. Él siempre va a tender a darnos la opción más económica. Eso no es realista. Por desgracia no es realista. Porque no tiene en cuenta muchas cosas que operativamente luego te encuentras en la realidad. Claro, ¿cuáles son los objetivos de MiningMath? El objetivo de MiningMath es secuenciar por periodos, y una cosa muy buena que tiene MiningMath y por lo cual es tan recomendable es que tiene una ley de corte variable. Eso hace que se incremente el NPV. Otra cosa que voy a comentar aquí, pero que luego lo voy a repetir, es que a pesar de que te da el NPV, MiningMath no tiene en cuenta el CAPEX en la evaluación económica, y esto es otra cosa que igual limita un poco el programa. ¿Cuál es la secuencia de trabajo que nosotros hacemos con MiningMath y la que nosotros recomendamos por estas limitaciones que he dicho que a veces tienen? Nosotros realizamos un análisis preliminar, como ha explicado Jesús, hacemos una evaluación económica, una evaluación lo más realista posible, hacemos una evaluación, por ejemplo, de cuáles serían los costos de perforación, cuáles serían los costos de explotación, y al final acabamos escogiendo un modelo económico para introducirlo dentro de nuestro modelo. Después, ese estudio o esa base económica la introducimos en nuestros modelos. Nosotros usamos dos programas, que son MiningMath por una parte y Whittle por otra. Entonces, la segunda etapa sería adaptar los modelos, en el caso de MiningMath, el modelo, que es con los Economic Values, al programa, y en el caso de Whittle, introducir las constraints directamente en el programa. La tercera etapa sería introducir los parámetros necesarios para un escenario base y para los posibles escenarios. Por ejemplo, pero tienen que ser, en ambos programas tienen que ser comparables, o por lo menos saber que no te van a dar una contradicción, porque los vas a combinar, entonces tiene que ser lo más fiable posible. Estas dos etapas de parámetros y escenarios son muy importantes, sobre todo muy importantes porque lo que vas a hacer es dos software que no tienen nada que ver, pero sí tienen algo que ver, sacarles el mayor potencial. La cuarta etapa sería la creación de escenarios. Nosotros vamos a imaginarnos o vamos a establecer una serie de posibilidades. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el día de mañana sube el precio del cobre? ¿Qué va a pasar si el día de mañana baja un 10% el precio del cobre? Nosotros tenemos que saber o poder ser capaces de predecir, en el hipotético caso de que mañana pase algo, ¿qué vamos a hacer? Y después, en una quinta etapa, vamos a combinar el software. ¿Cómo combinamos el software? Pues nosotros primero creamos un base case en MiningMath, en paralelo corremos Whittle y seleccionamos una pitchell, que es la pitchell final de la corta, que es la más económica. Como os ha explicado Jesús antes, normalmente es como una curva ascendente. Dependiendo de la estrategia de la empresa, se suele escoger la que mayor valor económico tenga. Entonces, esa pitchell la pasamos como superficie CSV y la introducimos en MiningMath, haciendo
forzando y restringiendo, o sea, tienes que usar los dos parámetros a que el programa vaya hasta esa geometría. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿vale? Después vamos a realizar una evaluación económica con los datos que nos ha dado MiningMath y con los datos que tenemos de Whittle y vamos a comparar qué es lo que nos da. Vamos a ver si es realista, si ha habido algún problema, si es viable el proyecto o hay que hacer algún cambio en MiningMath o en Whittle. Vamos a evaluar, por ejemplo, si la producción es la adecuada, porque muchas veces nosotros establecemos una producción porque es lo que teníamos pensado, lo más adecuado, y luego resulta que el NPV te baja respecto a lo que venía en Whittle, simplemente por la secuenciación de los bloques, o al contrario. Esas cosas son importantes de evaluar y por eso es importante realizar escenarios. Y una vez que ya hemos definido cuál va a ser la pixel final dentro de los escenarios, vamos a crear fases. Vamos a seleccionar las fases con Whittle y vamos a hacer exactamente lo mismo introduciéndolos en MiningMath por periodos. Esto es un poco delicado porque implica tener que predecir cuánto va a durar cada fase. Entonces, vamos a restringir durante todos los periodos la corta final y en el periodo correspondiente a la finalización de esa fase vamos a introducir la pixel como fase. Una vez hemos hecho eso, vamos a comparar los resultados con una visión crítica, he puesto, vamos a ver si es rentable, si hay que cambiar las fases, si hay que cambiar... hay que evaluarlo todo, hay que compararlo, hay que estudiarlo, hay que ver si es viable, porque después de esta etapa vamos a realizar los diseños. Y no siempre nos dan las pixel los diseños más adecuados, porque la geometría no es la adecuada, sobre todo MiningMath. MiningMath no tiene en cuenta muchas cosas y esto nos puede limitar. Y ahora la pregunta del millón, ¿por qué combinamos dos software? Pues por un motivo bastante importante. Nosotros queremos sacarle el máximo potencial a lo que tenemos a mano, ¿no? Entonces, Whittle es una herramienta en la que tú puedes seleccionar la estrategia que quieres para tu proyecto. Es algo que MiningMath no hace y que nosotros consideramos que es muy importante a la hora de ser realistas. No podemos depender solo de maximizar el valor económico de un proyecto. Hay muchas variables que no se tienen en cuenta y que hay que tenerlas encima de la mesa, ¿no? Y luego usamos MiningMath porque es una herramienta tan potente que siempre nos va a dar el valor económico mayor para nuestras opciones, ¿no? Entonces, o la secuencia de explotación que hace que nos dé el minado idóneo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de MiningMath? Bueno, ya os he ido comentando durante toda la presentación. MiningMath tiene una ley de corte variable, eso es algo que no todos los software tienen. Esto hace que siempre se maximice el NPV. Normalmente tú en un programa de optimización o estableces una ley de corte o siempre hay un rango. MiningMath siempre va a intentar sacar lo mejor primero para que el NPV sea el mayor y para que el proyecto sea lo más viable posible. Bueno, va relacionado con el segundo punto. Es un programa muy sencillo. Es un programa muy sencillo, los resultados que nos da son manejables. Es un programa sencillo porque al fin y al cabo usa CSV, que se puede manejar con Excel. Entonces, todo lo que quieras calcular, como los economic values, los puedes calcular en Excel. Y eso hace que sea muy rápida la comunicación entre el programa y tú. Y que puedes realizar múltiples escenarios cambiando un pequeño parámetro. Coges el escenario base, metes una recuperación distinta y ya tienes otro escenario nuevo. Metes el escenario base, cambias una constraint geométrica, ya tienes otro escenario. Y esos escenarios siempre son comparables para ver cuál es el más adecuado para tu proyecto.
¿Qué limitaciones tiene Mining Math? Bueno, uno de los mayores problemas que nosotros hemos tenido es el tiempo de ejecución. Es un programa muy potente, pero que para proyectos muy grandes o para proyectos en los que tú quieres poner mucho detalle, lleva mucho tiempo ejecutarlo. Otra limitación que hemos visto, que bueno, que no es una limitación en sí, es que no es compatible con archivos como DXF, como pueden ser Datamine, Surpack y programas en los que en la industria estamos más acostumbrados. DXF es universal, entonces quizás es una cosa que cambie a futuro, no lo sabemos, pero bueno, de momento DXF es compatible al pasarlo a CSV. La versatilidad. Nosotros igual echamos de menos un poco que tú puedas seleccionar, como en Whittle, cuál es la estrategia de la empresa, cuáles son las opciones, poder elegir, porque aunque el programa siempre te va a dar la opción más económicamente adecuada, muchas veces la realidad es que es otra y hay que tomar decisiones. Y las superficies. Nosotros a veces tenemos incompatibilidades con las superficies que metemos en Force y en Limit por el hecho de que Mining Math funciona con tamaños de bloque y las superficies que nosotros introducimos no tienen esos tamaños de bloque en consideración, porque en Whittle no los tiene en cuenta, pero es asumible. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Creo que ahora podemos contestar todas las preguntas que tengáis, si tenéis preguntas. Y nada, ha sido un placer. Os dejamos aquí nuestro contacto, podéis escribirnos, podéis preguntarnos lo que queráis, siempre estamos disponibles y siempre se aprende de gente. Así que cualquier pregunta es bienvenida, nunca va a sobrar, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Jesús y a la ingeniera María. Bueno, por el momento estoy revisando el chat, pero no tenemos aún ninguna pregunta. Nuestros participantes están expresando su agradecimiento también por la excelente ponencia. Por otro lado, agradecemos también a la empresa Mining Sense. Bueno, Mining Sense, les comento a todos nuestros participantes, o les reitero, es una empresa de asesoría minera especializada en lo que es la evaluación, planificación, análisis económico y planificación estratégica de proyectos mineros. Fue fundada por ingenieros de minas y geólogos, expertos en un amplio grupo de materias primas en todo el mundo. Por aquí tenemos una pregunta de Alexandra Yali, dice: buenas tardes, ¿se puede trabajar en NPV de Datamine en lugar de Whittle? Esa es la pregunta que nos hace Alexandra. Se puede, siempre que tengas una superficie como un contorno topográfico. Tiene que ser una superficie en la que la X y la Y del modelo de bloques que has introducido en Mining Math sea exactamente el mismo, lo que va a ser variable es la Z, en el caso de que ella quiera meter las superficies como hacemos nosotros. Si quieres meter el modelo de bloques no vas a tener ningún problema porque vas a poder regularizar los bloques igualmente y es compatible porque solamente tienes que poner las coordenadas en X y Z o los índices en 1, 1, 1, con origen 1, 1 y luego los parámetros. Tú una vez que exportas el modelo de bloques a CSV, que se puede hacer en casi todos los programas mineros, los puedes introducir en Excel. Entonces coges el Excel, calculas y luego lo metes en Mining Math. Si tuviera alguna pregunta, los compañeros... Sí, disculpe que le corte. Sí, aquí tenemos una siguiente pregunta de Julio
Jerónimo nos dice, ¿este software solo trabaja en cortes o también se puede emplear para el diseño de botaderos, es decir, depósitos de desmontes? Solo se puede para cortas. No se pueden introducir los depósitos. Es algo que creo que la empresa tiene en mente mejorar más adelante. Listo. Por aquí tenemos una última pregunta de Gilbert Peralta. Nos dice, ¿el diseño de la secuencia de exploración se hace en el MineMath? ¿Cómo puedo compatibilizar si tengo la recuperación de mi modelo de bloques? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. La pregunta es, ¿el diseño de la secuencia de explotación se hace en el MineMath? ¿Cómo puedo compatibilizar si tengo la recuperación de mi modelo de bloques? A ver, hay dos opciones de meterle la recuperación. Si él ya tiene introducida la recuperación en el modelo de bloques, es decir, porque tiene varias recuperaciones en función del tipo de material o en función del tipo de mineral a explotar o de la zona, y ya lo tiene introducido dentro del CSV como un atributo más, lo puedes seleccionar en MiningMath y va a ser variable en función de cada bloque. También existe la opción de meterlo a mano, pero va a ser, si lo metes a mano va a ser la media para todos los bloques que se van a explotar, claro. No sé si he contestado la pregunta, pero sí que se puede y va a secuenciar igualmente en función de la recuperación. Sí, muchas gracias por la respuesta, ingeniera. Bueno, pues ahora pasamos ya a agradecerles a ambos ingenieros por su extraordinaria presentación. Agradecemos también el aporte de cada uno de nuestros participantes y bueno, ahora les vuelvo a dar nuevamente el pase para que nos puedan brindar sus palabras finales. He visto que hay una pregunta en el chat que pone Alexandra, si MiningMath es un software libre. MiningMath no es un software libre, pero siempre para estudiantes se puede hablar y siempre hay una versión de prueba que te facilitan ellos para que aprendas a usar el software. Así que si estás interesada, ponte en contacto con ellos, son bastante flexibles en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Bueno. Entonces, pues nada, nos despedimos, sí, ¿no? pasamos a sus palabras finales. Sí, por favor. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Os deseo mucha suerte a todos. Esto es un mundo apasionante para los estudiantes que están presentes, que sigan adelante, que hay que luchar y que una minería mejor siempre es posible, pero la hacemos nosotros, ¿no? No viene hecha. Y Jesús no se puede despedir porque está en mi ordenador y no tiene audio, así que me despido por él. Vale. Nada, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir y ha sido un placer. El placer ha sido todo nuestro. Muchas gracias a ambos. Gracias también por el mensaje tan alentador, ingeniera, y muchos éxitos a ambos en su trayectoria profesional. Ya se les va a estar haciendo llegar por correo sus certificados por su apoyo como ponentes en este congreso. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, sí, recordarles a los participantes que mediante el chat se les está enviando el link de asistencia para que puedan registrarse. Y pues comentarles también que nos vamos a volver a encontrar a las 3 de la tarde con la siguiente ponencia con el Bastián Lobo. Y pues los esperamos para dar continuación a este tercer día del Congreso Estudiantil Minero Geológico.